Buen día, amigo y amiga de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Rey por este tiempo. Gracias por su gran amor, su gran misericordia, ¿cierto?, que tiene con nuestras vidas. Sé que el Espíritu Santo los anhela celosamente, dice su palabra, Él los anhela verdaderamente, nos ama. Ese amor cubre multitudes de pecados. Solo tenemos que acercarnos, ¿cierto?, al trono de su gracia, y Él va a responder oportunamente a nuestras vidas, siempre, siempre, amado. Siempre Él nos está animando nuestras vidas, ¿sí? En los momentos más críticos, en los momentos más decisivos en nuestro día, Él pone un sentir en nosotros, no digamos un sentir, una expectación, una disposición, esa es la palabra, una disposición, y esa disposición viene del Espíritu. Es una condición del Espíritu en el creyente que verdaderamente nos renueva. Y muchos tal vez están pensando que van a sentir euforia, tristeza. Eso ya es parte de nuestras vidas. Estamos hablando en el Espíritu, ¿no?, que tantas veces hemos hecho mención, y es lo que anhelamos, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos enseñe cómo abordar lo espiritual en nuestras vidas, algo tan necesario para seguir fundamentados en esta hermosa roca que se llama Cristo Jesús, ¿cierto? Es necesario que nosotros seamos edificados, cada uno, amado, cada uno. Dios está muy comprometido con tu persona, en que siga siendo edificado, edificada. Eso sin duda es así, ¿cierto? Porque el Señor nos va a preparar para cosas verdaderamente grandes, como siempre se habló, ¿verdad? Y no te importe las críticas, no te importe las palabras muchas veces. Es el Señor el que hace las cosas en cada uno de nosotros, ¿cierto? Estamos mirando el libro de Ezequiel. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, y donde podemos estar aprendiendo algunas cosas, por lo cual estos profetas que profetizaron en otro tiempo por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, profetizaban de una gracia, y muchas de esas profecías que ellos profetizaron no vieron el cumplimiento, porque Dios estaba hablando y le estaba concediendo algunas cosas que está dentro del diseño de Dios para los tiempos futuros. Pero ellos verdaderamente fueron una antorcha que alumbraron en un tiempo de gran oscuridad, donde no había palabra si no era por el profeta, porque el templo había sido totalmente
idolatrizado, no se cumplía la función que tenía que cumplir, que era dar a conocer la Torá, por ejemplo, y todo el ceremonial que había detrás de eso quedó verdaderamente desplazado deliberadamente, como lo hemos hablado muchas veces, y es eso lo que nosotros hoy en día podemos sacar hacia muy grandes rasgos, ¿cierto? La importancia del sacerdocio y el elemento de la sangre, en el cual traía expiación y era una solución temporal para que la persona judía se acercara a Dios y tuviera una relación, ¿cierto? Pero he aquí que la relación se estropeó porque muchos sacerdocios en tiempo de reyes, ¿cierto?, inicuos, reyes muy con un corazón oscuro, entenebrecido, empezaron a levantar ídolos en lugares altos, y muchos de estos sacerdotes, de estos levitas, comenzaron a servir en lugares altos, y este tipo de sacrificios no tenía peso para librar del pecado a un pueblo, ¿cierto? Dios en su paciencia levantó profetas, levantó jueces, levantó sacerdotes, ¿cierto? Pero el pueblo hizo caso omiso a estos anuncios y no se volvían al Señor. Pero siempre el Señor se guardaba un remanente, ¿cierto? Y ese remanente era el que comunicaba de generación en generación las razones de por qué Dios, ¿cierto?, hacía que el pueblo entrara en juicios, en guerras, en destrucción, ¿cierto?, por causa de haber dejado a su Dios. Y así se fue generando un ciclo vicioso, ¿cierto?, en donde Dios renovaba el pacto con el pueblo caía, ¿cierto? Otra vez renovaba el pacto, el pueblo caía, otra vez renovaba el pacto, el pueblo caía, y este mover, ¿cierto?, donde Dios originaba todo lo bueno y lo excelente y el pueblo lo daba por tierra, no era la forma y nunca iba a ser la forma en que Dios iba a restaurar el reino, ¿cierto? Entonces Él ya se había propiciado un plan desde antes del principio de los siglos, donde iba a través de una persona llamado Jesucristo, ¿cierto?, restaurar el reino de Dios en la tierra, ¿cierto?, donde, bueno, se tenían que pasar tiempos, obedecer tiempos, edades, años, siglos, ¿cierto? Y así de esa forma, ¿cierto?, cumplir con su palabra, ¿sí? Y siempre Dios daba oportunidad al pueblo. Y en este caso de Ezequiel, le estaba hablando a una cautividad que estaba verdaderamente amargada, estaba verdaderamente angustiada durante muchos años, ¿cierto?, extrañando su tierra, ¿cierto? Los mismos salmos hablan, tengo entendido, de estas cuestiones, donde verdaderamente, gloria a Dios, el pueblo verdaderamente entendía ese tiempo que pasaron. Ojalá volviese ese tiempo, decían muchos. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermano, un cachito acá. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor amado.
junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantemos. El Salmo 137 habla de esto, que cantemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en una tierra de extraños? Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegase a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere pago de lo que tú hiciste, dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. ¿Cierto? Está hablando acá de grandes conflictos, donde el pueblo había sido llevado cautivo por una nación, ¿cierto? Un imperio. En Daniel 2 era la cabeza de oro, en este caso Babilonia, y donde, bueno, en esa cautividad hubo gente, hubo pueblo que se gozó, ¿cierto? Y en este caso era Edom. Edom eran los descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Eran primos de los israelitas, era un pueblo que no había dejado pasar a los israelitas en el desierto cuando le pidieron permiso. Israel, por un respeto, no hizo guerra, ¿verdad? Y pasó fuera de los contornos de Edom. Pero siempre Edom estaba esperando que su hermano cayera para gozarse. Es un trabajo que Dios conoce muy bien. El Señor conoce muy bien el gozo de aquel que está esperando que vos caigas. ¿Cierto? Pero este es un tiempo verdaderamente glorioso donde el Señor trae sus conocimientos, y que tenga paz en tu corazón, ¿cierto? Que el Señor es soberano de todas las cosas, tiene todo en sus manos, ¿cierto? Y dice Ezequiel 43, siguiendo un poco esto de las ordenanzas, ¿cierto? De las ordenanzas, creyendo que a medida que vamos leyendo su palabra, el Señor está interviniendo en tu vida, en tu hogar, en mi vida, ¿cierto? Dice: me llevó luego hasta la puerta. Estamos leyendo Ezequiel 43 de la Reina Valera 60, vamos a leer esta vez. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel. La gloria de Dios de Israel es la presencia de Dios, que venía del oriente, del mismo lugar donde se fue. Cuando se fue de Judá, abandona Jerusalén, abandona Sión, la presencia, desde ese mismo lugar vuelve. Esto es lo que Dios le muestra en visión a Ezequiel, en esa cautividad, algo que todavía no había ocurrido y no iba a ocurrir prontamente, porque era más o menos el año 25 del cautiverio. Faltaban todavía 45 años, ¿no? 45 años faltaban para que el pueblo saliera de esa cautividad. Bueno, 45 años antes Dios le hablaba de un templo, ¿no? De una visión de un templo. Este hombre Ezequiel estaba mirando el cielo y el templo en ese lugar, y el aspecto de lo que vi era de una visión, como una visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Dice, ¿por qué dice vine a destruir la ciudad? Porque el mismo Ezequiel también tuvo que profetizar la destrucción de la ciudad por mandato de Dios, ¿cierto?
y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí, dice, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, y el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Esta profecía, mirá, vamos a entrar un poquito acá, mirá. Este es mi lugar, hijo de hombre, este es mi lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. ¿Cierto? Ese lugar que habla, ¿cierto? Ahora vamos a verlo. Gloria a Dios. Hay un lugar, amado, es algo hermoso esto porque vamos a verlo. Si vos me tenés un poquito de paciencia ahí, que está en línea con otra profecía, pero que es para el pueblo hebreo. ¿Sí? Damos gracias al Rey. Creo que está por Zacarías. Vamos a buscar ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esto es Cristo viniendo y posando sus pies en el monte de los olivos. Estas cosas son esto está, a ver, Zacarías 14. Vamos a ver qué dice Zacarías 14, ahora que me acuerdo, está ahí. Zacarías 14, vamos a ver. Jerusalén y las naciones. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tu despojo. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas sus mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con las naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Sí? Y se afirmarán sus pies en el día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Y huiréis el valle de los montes, y huiráis los valles de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta
a Sal, huiréis a la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos, ¿sí? Esto está hablando de los últimos tiempos y está hablando de una expansión en cuanto a los límites de Israel, donde, bueno, comienza con un juicio aparte de la ciudad, que esto está hablando más precisamente de los fines de la gran tribulación que habla Apocalipsis y habla Daniel, ¿cierto? Y donde Dios viene y posa sus pies en el monte de los olivos y viene para reinar las naciones desde Jerusalén. Entonces está hablando aquí desde, dice, la congruencia radica en que ambas escrituras hablan de la presencia divina posando sus pies en un lugar específico para establecer su reino y habitar entre su pueblo, aunque Ezequiel habla del templo futuro y Zacarías de un monte. La idea central es la manifestación física y el establecimiento de la soberanía de Dios en la tierra, ¿sí? En la tierra. Bueno, algunos estudiosos de la Biblia interpretan la profecía de Ezequiel sobre el templo y la habitación de Dios se cumplirá plenamente en el reino milenial, ¿cierto? Bueno, esto tiene un cumplimiento prácticamente inmediato porque, a ver, faltaban 45 años para que Israel saliera de la cautividad de Babilonia, ¿cierto? Y de la mano de Zorobabel, hijo de Salatiel, el cual era el encargado de construir el templo, que lo construyó, ¿cierto? Y en gran forma tomó algunos diseños revelados acá en Ezequiel, en visión. Ezequiel está viendo la visión en el cielo de lo que es el templo, ¿no? Entonces Zorobabel seguramente que tomó también de este diseño para la construcción del templo, ¿cierto? Que había sido destruido, ¿cierto? Por los babilonios, en el tiempo del exilio, ¿sí? Que fue destruido tanto la ciudad como el templo. Entonces Dios manda a Zorobabel, ¿cierto? Eso está por Ageo capítulo 2, a que se fortalezca, lo anima a que construya el templo, ¿cierto? Y construya el templo. Ese templo que fue construido por Zorobabel, ¿cierto? En ese templo, ¿cierto? Después fue restaurado por Herodes el Grande en los tiempos del ministerio de Jesús, en el cual el mismo Jesucristo fue entregado el octavo día en ese lugar, citan las Escrituras, ¿cierto? Y caminó en ese templo, enseñó en ese templo cuando tenía 12 años, también lo registra las Escrituras, y también echó a los cambistas cuando se enojó, y bueno, todo ese relato maravilloso, pero también recibió en ese templo a los que tenían hambre, a los que tenían, y confortó a aquellos necesitados, ¿sí? Que esas cosas nunca se hablan, siempre toman la parte de la palabra donde el Señor echa a los cambistas. ¿Por qué echa a los cambistas? Porque se estaba haciendo gran corrupción, ¿cierto? Se estaban tomando los valores y se engañaba mucho a la gente en ese lugar. Bueno, ese templo estuvo en los tiempos de Jesús, por eso dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Y muchos tomaron esto como que el templo de Salomón iba a ser mejor que el templo de que el templo de Zorobabel iba a ser más bonito que el de Salomón, ¿cierto? Y no fue así, sino que estaba hablando de la gloria postrera. ¿En qué sentido? De que Cristo en persona, Jesús, iba a estar en ese templo innumerables veces, ¿cierto? Él es la gloria postrera, amado. ¿Quién? Cristo Jesús. Es la presencia de Dios en nuestras vidas, por el Espíritu. Entonces, tuvo un cumplimiento
casi inmediato, pero después es una profecía de doble cumplimiento que se cumple después de la gran tribulación, donde Cristo todo ojo le ve y posa sus pies en el monte de los olivos, ahí en Jerusalén. Así como Cristo se fue, lo vieron ir al cielo. Eso es donde lo habla, en Hechos 1. Así como ven a este Cristo ir al hermanos judíos galileos. ¿Por qué? Vamos a verlo, mira. Hechos capítulo 1. Gracias le damos al Rey. Dice, qué hermoso, amado, esto. Gloria a Dios. Fíjate vos cómo está en congruencia esto, ¿no? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, 40 días con su cuerpo resucitado, Cristo se le apareció y le habló a sus apóstoles, ¿cierto? Y muchos seguidores también, más de 500 dice por allá Pablo, ¿no? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan claramente bautizaba en agua, mas vosotros estáis bautizados con el Espíritu Santo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿cierto? Esto es cuando habla nacido del agua y del Espíritu, el agua de su palabra, amado, ¿sí? El agua de su palabra. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál era el interés de los discípulos? La misma pregunta que le hicieron antes a él de ser crucificado, se la estaban haciendo ahora también cuando fue resucitado, ¿cierto? Y él les dijo, no os toca a vosotros, a los de esa generación, sabéis los tiempos o las sazones o los kairos de Dios, ¿cierto? Significa sazón, significa kairo, los tiempos de Dios, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Está hablando de Jerusalén y Samaria, que son las dos capitales, una de la casa de Israel y otra de la casa de Judá, que habían sido divididas. Y los samaritanos y los de Judá, los de Jerusalén, no se trataban, ¿cierto? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Por eso dice, y viniendo en las nubes todo ojo le verá. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ir al cielo. Qué tremendo, amado, esto. Dice que todo ojo le verá en su venida. Esto está hablando de, dice, he aquí vienen las nubes. ¿Cómo se fue? En las nubes.
¿A quién le prometió? Al pueblo hebreo, varones galileos. Así como este, dice el 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. ¿Cómo fue tomado? ¿Cómo fue tomado? El 9, y habiendo dicho estas cosas, viendo ello, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y acá, como viene en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que les traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. ¿Cierto? Y esto también lo habla en Zacarías, que todo ojo le verá. Pero bueno, esto es para dejar bien sentado cómo Dios le habla, así como lo vieron, así vendrá. Y acá le estaba hablando también a los israelitas. ¿Por qué a los israelitas? Porque su iglesia ya va a estar con el Señor. Sí, acá en Apocalipsis. Fíjate vos hasta dónde hemos llegado con esto, ¿no? De cuando habla en Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. ¿Qué estaba ahí pensando el Señor en este tiempo que estamos hablando ahora? ¿Cierto? De la venida en los días finales, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. Esto va a ser un reino milenial verdaderamente con grandes diferencias a otros tiempos, ¿verdad? Donde los reyes malvados, reyes inicuos, eso lo podemos ver en Crónica, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, lo podemos ver en Primera Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, cómo había reyes que se levantaban y erigían lugares altos y desplazaban el sacerdocio. Y entre esos que desplazaban el sacerdocio, muchos levitas, mi querido amigo y mi querida amiga, ¿cierto?, aceptaban hacer sacrificio en estos lugares altos a dioses como Quemos, que era un dios abominable de los amonitas, donde se sacrificaban niños, dioses como Moloc, dios moabita, que también se sacrificaban niños, diosas como Astarte y Baal, donde se prostituían las niñas con gente extranjera, y donde mujeres, por ejemplo, de la nobleza también todos los años se tenían que prostituir con extranjeros, ¿cierto? Eran dioses de otras naciones, en el cual Dios nunca dijo que hicieran pacto, ni hicieran acuerdo con otras naciones, pero el pueblo hizo caso omiso a eso. ¿Y eso a qué llevó, mi querido amigo? Eso llevó a una idolatría rimbombante, en escalada en Israel, a tal punto, ¿cierto?, de que se olvidaron, ¿cierto?, del sacerdocio levítico y de la sangre, dos elementos, amados, que se le habían dado al pueblo como herramienta para librarse de las maldiciones del pecado. ¿Por qué? Porque el sacerdote debidamente constituido en aquel tiempo y la sangre del animal expiaban los pecados de las naciones, donde una vez al año, entre muchos sacrificios que se hacía, el sacerdote entraba al lugar santísimo y echaba sangre en el propiciatorio, y venía la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, y absorbía esa sangre, y ese sacrificio perdonaba al pueblo por un año sus pecados. Por eso nosotros damos glorias al Rey hoy, que por Cristo nos perdonó nuestros pecados para siempre. ¿Sí? Y hoy, si nosotros pecamos, solamente tenemos que confesar nuestros pecados, como dice San Juan 1, Primera de Juan 1, ¿cierto? Y Él nos perdona de toda maldad, ¿sí?
Eso es muy importante, amado, que vos lo sepas, lo que cambió, ¿no? Entonces dice, acá está hablando del milenio, amado, de los 1000 años que Satanás va a ser atado y va a haber 1000 años, ¿cierto?, del reino de Dios, que es Cristo reinando en las naciones con vara de hierro junto con la iglesia. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. ¿Qué está hablando? ¿Por qué habla dice, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto con tu contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. ¿Por qué está hablando estas cosas? Está hablando estas cosas, mi querido, porque en ese tiempo en que Salomón muere, se divide la casa de Dios, ¿cierto?, en Israel y en Judá. Por eso le dicen el reino del norte y el reino del sur. Israel, ¿qué pasa cuando se divide el pueblo de Israel en las 10 tribus que toma Jeroboam y las 2 tribus de Roboam en este caso, ¿cierto? En esa tribu de Roboam estaba Judá, la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví, ¿cierto? Parte de la tribu de Leví que se mantuvo fiel al pacto de Dios, ¿cierto? Que eso también va a ser alusión acá en Ezequiel 43 que estamos mirando, porque poniendo, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Al ver que el pueblo de Israel seguía yendo a Judá a adorar a Dios, ¿qué es lo que hace Jeroboam? Levanta 2 templos, uno en Betel y otro en Dan, ¿cierto? Y ahí se ofrecían sacrificios a becerros de oro, como en el tiempo de Aarón, ¿te acordás? Cuando Moisés se tardaba en venir, y entonces levantó un dios, y le dijo, Israel, he aquí los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿cierto? Y ahí empezaron a adorar en Betel y en Dan. Y la capital donde había puesto Israel en un lugar llamado Samaria. Y la otra tribu que se había dividido, que era Judá, Benjamín y parte de la tribu de Leví, que conformaban el reino del sur, ellos seguían adorando en el templo en Jerusalén, ¿cierto? Entonces dice, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, quiere decir que ellos habían levantado otro templo por sí mismo. Estos son los templos que el hombre levanta porque se le ocurre, ¿cierto? Hay muchos así hoy en día, ¿cierto? Bueno, aquel levantó templo, yo voy a levantar un templo mejor, y cosas como esa, ¿cierto? Que verdaderamente no tienen una raíz en Dios. Pero poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Esto está hablando del reino milenial, amado. Esto es Apocalipsis, ponele. Esto se cumple en Apocalipsis 19, 20, 21. Por eso, para entender Ezequiel, por eso es que muchos no leen estos pasajes, porque no entienden que hay un panorama, ¿cierto? Que hay un panorama bíblico, ¿cierto? Que se tiene que llevar adelante, ¿cierto? Para poder entender estas profecías. Dice, tú, hijo de hombre, no es que Dios está hablando palabras así sueltas por hablar y uno después las toma, a ver, vamos a hacer, viste, mete una palabra de Apocalipsis, otra palabra de Efesios, una palabra de Mateo, lo echa como en una bolsa alpillera y después que salga lo que Dios quiera. No, esto no es así. Todo va teniendo un orden,
¿cierto? Todo va teniendo una coherencia. ¿Y eso qué pasa? Eso te va afirmando en Dios. Y muchos te van a decir, no, pero hermano, te vas a volver loco leyendo la palabra. No. El Espíritu Santo, ¿cierto?, que inspiró a hombres y mujeres, muchos de ellos analfabetos, como yo en este caso, equipó a su pueblo. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios mientras le mostraba la visión? Mostrale lo que yo te estoy mostrando, mostráselo en palabra, didácticamente, no sé, a través de dibujos, a través de una pintura, del arte. Enséñale, dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Y midan el diseño de esta casa, el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, su salida y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está hablando, mi querido? Esto está hablando al pueblo de Israel. ¿Sí? Esto no está hablando a la iglesia, está hablando al pueblo de Israel. Era una renovación y una restauración de la casa, del templo, ¿cierto? Que tuvieran en cuenta en el momento de levantar el templo, que se iba a cumplir 45 años después, con Esdras, Nehemías, Zorobabel, que tuvieran en cuenta esto. Estas son las medidas del altar por codos, el codo a codo, palmo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar y la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos de anchura y un codo desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 codos de ancho, cuadrado en sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde de alrededor y la base de un codo por otros lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar, el día que sea hecho para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí. Estos son los levitas que se quedaron en la casa de Judá, junto con la casa de Benjamín en el reino del sur. Ahí voy entendiendo, los que se mantuvieron fieles, y tomarás de su sangre, dice, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada para expiación. ¿Cierto? ¿A quién le estaba hablando esto, amado? A aquellos que habían sido llevados cautivos, y dentro de la cautividad había descendientes del sacerdocio. Y le decía a Ezequiel, acérquense a Jehová ahora, ustedes, los del remanente que yo llevé a Babilonia, esos descendientes de los levitas, ¿cierto? Descendientes de Sadoc, eso acérquense a mí. Escuchen lo que ustedes van a hacer cuando este templo sea restaurado. Ellos van a ministrar, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor, así limpiarás y lo purificarás.
Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabe de expiar ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha en la manada. Y los ofrecerá delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada, y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos 7 días del octavo día, al octavo día en adelante los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos, vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Y este era el gran problema que había pasado Judá durante muchos años, y por eso fueron llevados cautivos, que sus sacrificios no eran aceptos, porque eran sacrificios hechos a ídolos, y la sangre que ellos hacían, que estaban haciendo vertir, era sangre inocente, ¿cierto? Sangre muchas veces de seres humanos a diferentes dioses. Entonces acá Dios le trajo una profecía a los descendientes, escucha muy bien, del sacerdote Sadoc, los levitas, que se mantuvieron fieles. Este Sadoc fue determinante en el momento de levantar a Salomón como rey. Junto con Betsabé intervinieron, y el profeta Natán intervinieron ante David para que Salomón sea rey. De estos descendientes de Sadoc son los levitas que Dios autoriza y le dice: acérquense ustedes, de los que están cautivos acá, de los que traje cautivo a Babilonia, acérquense, le dice Ezequiel, y le da estas instrucciones, ¿cierto? Para que la memoricen, tomen nota, ¿sí? Para el tiempo de que llegue, ¿cierto? La restauración del templo, que iba a ser 45 años después, más o menos, los descendientes de estos levitas, de la línea de Sadoc, iban a tener que hacer conforme a lo que está en el verso 20 hasta el verso 27. Hay una palabra profética para un grupo de personas muy especial. En este caso, unos levitas descendientes de Sadoc. Vaya dato que nos echa Ezequiel. Fíjate que esto prácticamente nadie lo toca, pero bueno, gloria a Dios. Dice el 44, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Esto es todo en visión, amado, todo en visión. Y estaba cerrada, dice, y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, y estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo saldrá, ¿cierto? Tendríamos que ver, a ver, Ezequiel, vamos a ver, cachito, amado, vamos a entrar un poquito en este detalle, porque este Ezequiel, ¿cierto? Gracias, Señor. Y estábamos leyendo nosotros. Gracias, Señor. Ajá, son los primeros versículos. Vamos a ver. Dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 3.
Fíjate, vamos a leer del versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente, que aclara un poco el texto, echa un poco de luz, nos ayuda a entender. Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental ubicada en el muro exterior, dice, de la zona del templo, pero estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, esta entrada debe permanecer cerrada, nunca volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel entró por aquí. Eso está hablando de la puerta oriental, donde vino la presencia de Dios, del mismo lugar donde se fue antes de que Jerusalén fuera destruida, que le fue mostrado en visión también, cuando la gloria de Dios se deja el templo, ¿cierto?, de ahí de Judá, antes de ser destruida por el pueblo caldeo. Esa puerta se va a mantener cerrada. Ahí vamos entendiendo. Estamos hablando un lenguaje en el espíritu. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel entró por aquí. Por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esta entrada para disfrutar de una comida en presencia del Señor, pero solo podrá entrar y salir por la antesala de la entrada, ¿cierto? Hay una antesala, ¿cierto?, que en el cual ese príncipe podía entrar y salir. ¿Esto de qué está hablando, mi amado? ¿De qué está hablando? Gloria al Señor. Muy interesante. San Juan capítulo 10. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero no entendieron qué era lo que le decía. De cierto os digo, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. ¿Sí? O sea, está hablando acá, amado, de un gran lenguaje en el espíritu, ¿cierto? Y vamos a seguir leyendo la Nueva Traducción Viviente. Mirá, luego dice, ¿por qué dice que Dios entró en esa? Dice, luego el hombre, dice el verso 1, me llevó nuevamente a la puerta oriental, ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba cerrada. Estamos hablando un lenguaje espiritual acá, donde la gloria de Dios entra en el templo, Ezequiel estaba viendo en visión. Entonces el Señor me dijo, esta puerta debe mantenerse cerrada, nunca volverá a abrirse, nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel entró por aquí, por tanto permanecerá cerrada. Únicamente el príncipe. Y acordémonos que el Señor entró en el santuario, ¿cierto?, no hechos de manos de hombre, que está en el cielo. Ninguno más podía entrar, ¿cierto? Está hablando un lenguaje escatológico también, ¿sí? Oh, Señor.
Gloria a Dios. Acá está. Vamos a verlo. Son algunos apuntes que yo tenía por acá. Vamos a ir a Hebreos. Cómo habla todo del Señor Jesús. Capítulo 9. Estamos hablando de lo mismo, amado. Ahora bien, aún el mismo pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, con la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, dice, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. O sea, iba a quedar el lugar santísimo, que es la presencia de Dios con los hombres, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Está hablando del tiempo presente, ¿por qué? Porque el templo todavía estaba en pie en el tiempo que la carta a los hebreos había sido escrita, ya que consiste solo solo de comidas y bebidas, y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta por el tiempo hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, acá está, amado, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cierto? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te das cuenta hoy en día dónde estamos parados? Gloria al Señor. Sigamos con este. Dice, entonces, luego el hombre me llevó por la entrada, dice, sigamos con Ezequiel 44, por la entrada norte hasta el frente del templo, y miré y vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor, así que caí de suelo, rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, presta mucha atención, usa los ojos y los oídos y escucha atentamente todo lo que te diga sobre las ordenanzas acerca del templo del Señor. Presta mucha atención a los procedimientos para usar las entradas y las salidas del templo. Da a esos rebeldes, los israelitas, este mensaje de parte del Señor soberano. Oh pueblo de Israel, basta ya de tus pecados detestables.
Has traído a extranjero incircunciso a mi santuario, gente que no tenía corazón para Dios. De ese modo profanaste mi templo, incluso mientras me ofrecías mi alimento, la grasa y la sangre de los sacrificios. Además de todos los otros pecados detestables, rompiste mi pacto. En lugar de proteger mis ritos sagrados, contrataste a extranjeros para que se encargaran de mi santuario. Esto está hablando de sacerdotes que en diferentes edades y épocas fueron contratados por reyes inicuos, y cualquier gente del pueblo los levantaba como sacerdotes, tanto en el santuario del Señor, que había sido erigido ídolos dentro del santuario también, como en los lugares altos, tanto en Israel como Judá. De esto se está refiriendo el Señor, ¿cierto? Además, los hombres de la tribu de Leví que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos, ¿cierto? Tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Aún así podrán servir como guardias del templo, porteros, podrán matar los animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo. O sea, fueron sacados del cargo de levitas que tenían ellos, preferencia para entrar al templo, iban a pasar a ser servidores, guardias, porteros, ¿cierto? Iban a ser los que matan los animales y ayudar al pueblo, pero nunca más iban a poder entrar a ese lugar, ¿cierto? Sin embargo, incitaron a mi pueblo a rendir culto a los ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. Por eso hice un juramento solemne de que tendrían que sufrir consecuencias por sus pecados, dice el Señor soberano. No se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes, tampoco se les permite tocar ninguno de los objetos santos ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron. Servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento de las tareas generales. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron, dice, para rendir culto a sus ídolos. Estos hombres, estos descendientes de Sadoc, estos hombres servirán como ministros míos, estarán en mi presencia y ofrecerán grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Cuando... Gloria a Dios. Damos gracias al Rey. Hermoso, ¿no? Esto. Cuando entren a la puerta al rato del atrio interior, dice, sin embargo, esta palabra otra vez va guiada a esa gente que había sido llevada cautiva y estaba entre los pueblos de Israel y eran descendientes de Sadoc. Otra vez les vuelve a hablar. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos, estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Cuando entren por la puerta al atrio interior deben vestir solamente ropa de lino, no se vestirán con lana cuando estén de turno en el atrio interior o en el mismo templo, llevarán puestos turbantes de lino, ropa interior de lino, no deberán vestir nada que los haga transpirar. Cuando regresen al atrio exterior, donde está el pueblo, tendrán que quitarse la ropa que usaron mientras me sirvieron, dejarán esa ropa en las habitaciones sagradas, se cambiarán a fin de no poner a nadie en peligro al transmitirle santidad con esa ropa. No se raparán la cabeza, ni se dejarán crecer demasiado el cabello, sino que deberán cortárselo con frecuencia. Los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior. Podrán casarse únicamente con una virgen de Israel o con la viuda de un sacerdote.
No podrán casarse con otras viudas ni con mujeres divorciadas. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja en mi pueblo, y sus decisiones tendrán que basarse en mis ordenanzas. Los sacerdotes mismos deberán ofrecer mis instrucciones y mis decretos en todos los festivales sagrados y ocuparse de que los días de descanso sean apartados como días santos. Un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver, a menos que se trate de su padre o su madre, uno de sus hijos, de sus hermanos o hermanas solteras. En tales casos está permitido, dice. Aún así podrá volver a desempeñar sus tareas en el templo solo después de purificarse ceremonialmente, luego de esperar 7 días. El primer día que vuelva a su trabajo, entre el atrio interior y el santuario, deberá presentar una ofrenda por su propio pecado, dice el Señor soberano. Fíjate, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Los sacerdotes, escuchá bien esta parte, ¿no? Y con esto terminamos. Los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra, porque solo yo seré su preciada posesión. Su alimento provendrá de las ofrendas y de los sacrificios que el pueblo lleve al templo, las ofrendas de grano, las ofrendas de pecado, por el pecado, y las ofrendas por la culpa. Todo lo que alguien aparte para el Señor pertenecerá a los sacerdotes. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecen a los sacerdotes. También le darán a los sacerdotes la primera masa para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Los sacerdotes tendrán prohibido comer carne de cualquier ave o animal que muera de muerte natural o por haber sido atacado por otro animal. Los sacerdotes levitas de este tiempo no tenían ningún tipo de heredad. Esto es importante que vos lo sepas, porque hoy en día hay gente que se hace llamar levita, ¿cierto? Y se cree que tiene derecho a un montón de cosas. Si vos sos llamado levita, cosa que el Señor en este tiempo, no hay sacerdocio levítico en este tiempo, no existe. Y se aprovechan de esta palabra para pedir al pueblo cosas, ¿cierto? Eso era en ese tiempo, pero ¿por qué? Porque estos levitas no tenían heredad, no tenían posesión. Hoy no existe esto, amado. No existe, no se pueden aferrar a estas cosas para creerse con derechos que en ninguna parte de la Biblia habla. Lógicamente que tiene que tener un apoyo la persona que sirve al Señor en diferentes áreas, pero no son levitas, ¿sí? No tienen derecho de exigir al pueblo que los sostenga, ¿sí? Mi querido amigo, hasta aquí hemos llegado con Ezequiel 43 y 44, ¿sí? Que Dios te bendiga.